Hola y bienvenidos a este Periscope. Como saben, pues hemos estado haciendo alguna que otra charla y lo último que creo que hablamos fue de Michael Jackson y pues ahora había quedado pendiente de que iba a hablar de otros iconos de la música, desde la historia oficial hasta la no oficial. Esto tiene que ver con los Beatles como tal. Y entonces, casi siempre cuando los... Hola Julio, ¿cómo estás? Estamos hablando aquí un poquito de lo que vendría siendo el cuarteto famoso de Liverpool, desde hablar de la historia oficial hasta la no oficial de lo que se sabe, con respecto a las conspiraciones y todo lo que se ha venido manejando, ¿verdad? Y bueno, pues ¿qué conocemos de este cuarteto? Déjenme sacar así la portada. Digo, hasta se los voy a enseñar. Este es uno de los discos de los Beatles, ¿no? Como bien sabemos, la primera agrupación pues estaba formada por... qué bueno que ya jalo, qué bueno. Periscope ha estado medio nena a últimas fechas, entonces sí ha sido un poquito... Eh, sí, dime Julio, ¿sobre qué? ¿Sobre qué quieres mi opinión al respecto antes de empezar con el tema? Híjole, eso es lo que voy a tratar, fíjate, sobre todo lo que yo he venido investigando y sobre algunos menesteres y digo, yo lo pongo pues en tela de juicio porque si es verdad lo que dicen, entonces el que está suplantando ahorita al que dicen que no es, pues también salió bastante talentoso. De hecho, hay varias cosas que quiero narrar. Sí, y hay muchas cosas que te hacen dudar al respecto, porque he visto bastantes videos sobre eso. Pero bueno, vamos a ir comenzando con esto de los Beatles. Hola, hola mujer, ¿cómo estás? Hoy es el programa que voy a hacer de el cuarteto de Liverpool, desde la historia oficial a la no oficial, ¿verdad? Pues resulta que vamos a ir comenzando diciendo que no te preocupes, Julio. Digo, hay que escuchar también lo que el host está diciendo, ¿no? Y bueno, comenzaremos que pues eran como la década de los 60, donde en Inglaterra pues estaba gestando pues agrupaciones, donde pues uno que iba a saber que iba a ser la revolución en la música y de hecho teníamos de integrantes en un principio a John Lennon, a Paul McCartney, a Josh Harrison, que era un adolescente en ese entonces, y a Pete Best. Entonces, cuando John Lennon ideó lo de una banda de música, recordemos que no comenzaron como los Beatles como tal, sino se llamaban The Quarrymen. Entonces, cuando comenzaron a figurar en la escena en Liverpool, The Quarrymen, entonces ellos pues no tocaban tan bien, la verdad, y pues la idea ahí estaba. La cuestión es que como músicos, siendo tan jóvenes, no tenían las tablas necesarias para lo que llegaron a ser tiempo después. Una vez que se forman, pues ven que en Inglaterra no dan una, deciden irse a Hamburgo junto con Pete Best. Y entonces Pete Best como tal era el guapo del grupo. Digo,
No figuraba ni Paul, ni figuraba John, ni menos George. Y resulta ser que pues empiezan a tocar en antros, tugurios y ese tipo de cosas. La contraparte es que George era menor de edad. Entonces, cuando las autoridades les caen, pues los vuelven a votar a Inglaterra. Y tiempo después, cuando George cumple la mayoría de edad, se vuelven a regresar. Y de ahí, pues empiezan a hacer nombre, fama y demás, ¿no? Vuelven a regresar a Inglaterra y entonces ya empiezan a tocar en la caverna, que es lo que se conoce como tal. Entonces, de ahí, un chavo potentado que tenía dinero, que se convirtió en el manager de ellos, decidió que pues eran unos chavos que valían la pena, pero en libros donde se cuenta la historia de los Beatles como tal, su manager resultó ser homosexual, que no tiene nada de malo, y dicen que la verdadera razón por que decidió su manager en ese entonces impulsar a los Beatles fue por que se enamoró de John Lennon. Entonces, ahí ya John, pues ya estaba, pues ya tenía una como semi relación formal con Cynthia Powell y entonces, pues llegó a tanto que pues se tuvieron que casar porque pues la chava salió embarazada. Y parece Aldrede que cuando son este tipo de agrupaciones con tal fama, parece ser que la historia oficial siempre te cuenta de que pues el más inteligente con otras visiones como lo era John Lennon no tenía una familia propiamente dicha, ¿no? Él vivía con su tía Mimi y además pues su mamá andaba por su lado y pues su papá bien gracias, ¿no? Y podemos decir que el que sí tuvo una familia completa fue George, Paul también, pero con el paso del tiempo la mamá de Paul se enferma de cáncer y muere. Y entonces es lo que les digo, que parece que las historias oficiales siempre te ponen un tragedión para este tipo de agrupaciones y hacerte ver que a eso voy. Dame chance, estoy contando desde el principio. Y parece Aldrede que entonces la historia oficial, como digo, cuenta el sueño inglés de cuatro chavos que le trabajan durísimo hasta llegar a ser íconos de la música y aparte de todo de ser íconos de la música, que ganan millones y más de dinero y aparte la reina de Inglaterra con el tiempo les entrega una reconocimiento, ¿no? Para consolidar el sueño inglés. Ahora bien, siguiendo un poquito con la historia, vamos a encontrar miles de biografías donde te van a contar la historia oficial, ¿no? De cómo surgieron los Beatles, cuando se fueron a Hamburgo, cuando llegaron a la caverna, cuando el manager empieza a promocionarlos hasta que les hacen caso, ¿no? Y de ahí se vienen muchas más cosas, o sea, éxito tras éxito. Y recordemos que los Beatles empezaron cantando covers antes de tener una carrera propiamente dicha. Digo, después se supo, y aquí es donde tocó el tema,
de que de los Beatles, de todos en general, se empezaba a manejar que usaban dobles debido a la fama que tenían. Entonces sí puedes ver fotografías por YouTube donde hay fotografías en blanco y negro, donde efectivamente sí se muestra que los Beatles tenían un doble. Creo que eso es obvio, porque si tenían la fama que tenían, y sobre todo como creció en Inglaterra, pues sí, obviamente la disquera no iba a permitir, ¿no? Que las fans alocadas se les echaran encima, de que los estuvieran acosando 24 horas del día. Y sí hay fotos así, donde había dobles. Ahora bien, regresándome un poquito, este, después sabemos de la muerte de Pete Best, que parece que murió en una pelea callejera por la fulana con la que andaba. Muere y entonces empiezan pues también a ver qué se iba a hacer, porque sí ya andaba medio mal. Y pues John Lennon veía que la relación que tenía con esta fulana, pues yo creo que sí iba en serio, y pues él no iba a dejar que tan fácilmente el grupo se acabara. Ahora bien, cuando empiezan a cambiar el nombre, primero se llamaban Beatles, escarabajo con doble E. Y luego a John se le ocurre cambiarlo por A, como The Beatles. Entonces, podría ser un juego de palabras entre escarabajos con ritmo, porque recordemos que beat es como ritmo, como el beat de la música. Y siguiendo con los éxitos, hacen una película en blanco y negro llamada A Hardest Night, que se muestra como los Beatles, con una historia muy sencilla, la película, tienen un éxito rotundo. Y de ahí se hace, podemos decir, la primera película musical con intentos de videos musicales adentro. La historia de Hard Day's Night es una historia muy simple en la cual te cuentan la historia del abuelito de Paul, que es un señor muy limpio, que este señor es un canijillo y tienen que estarlo persiguiendo en toda la película, y Paul es el que está a cargo de su abuelo. Y les digo, es una historia lo bastante sencilla, simplona, pero muy divertida. Ahora bien, ahí viene lo interesante del asunto. Eh, por mediados de 1900, ¿qué te gustará? 67, 64 por ahí, Paul McCartney tiene un accidente. Y entonces ahí como que se empieza a entretejer de que es muy probable que Paul McCartney, el verdadero, esté muerto y lo hayan reemplazado con una persona que vendría siendo el perfecto doble. Recordemos que a lo largo de la historia de la televisión, cuando son famosos y para hacer concursos de repente buscan, no, pues que el doble de, por ejemplo, aquí en México, de Alejandra Guzmán, no, que la doble de Gloria Trevi, y se hacen ese estilo de concursos. Lo mismo pasó en Inglaterra, cuando buscaban un doble de Paul. Ahora bien, eh, puede ser que se haya hecho un cambio y que el verdadero Paul sí esté muerto desde los años 60. Se dice que el accidente de coche estuvo tan fuerte que se voló la cabeza.
Y entonces, quien intervino para que las fanáticas no se dieran cuenta fue el mismo MI6, que es el, ¿cómo se llama? Pues el FBI, la CIA, la KGB de Inglaterra, que guarda los secretos más gruesos, ¿no? Y se dice que lo que hicieron fue agarrar a este cuate del concurso del doble de Paul y lo integraron a los Beatles sin que la gente se diera cuenta. Y es más, parece ser que a propósito tuvieron que dejarse el bigote porque el Paul que habían puesto le habían hecho unas correcciones estéticas y aquí en el labio tenía una cicatriz. Eso es lo que dicen. Ahora bien, este, si verdaderamente, y porque hay videos de YouTube, Paul McCartney realmente está muerto, pues el que dejaron de reemplazo, pues también salió lo suficientemente talentoso, buen compositor, y pues con una voz un poco parecida, porque también hay en YouTube comparaciones de ambas voces cantando, y por mucho que a lo mejor el doble quisiera imitar al verdadero Paul, sí hay una que otra diferencia. Ahora bien, no solo se ha especulado que que hubo en ciertas ocasiones en los Beatles intercambio de los integrantes originales. Lo mismo pasa con John Lennon, que dice que hubo ocasiones de que sí pudo también haber un cambio por ahí y que no fuera el verdadero John Lennon y que tanto el verdadero Lennon viva actualmente en Inglaterra y enseñe la casa en la que según fue famoso John Lennon. Digo, hay teorías que se manejan así y pueden buscar en YouTube y hay videos donde dice el verdadero Lennon y el Phenon, como dicen, o el verdadero Paul McCartney y el Paul McCartney con F, el Paul McCartney. Entonces, la verdad es que sí te pone a pensar de lo que pudo haber sido con los Beatles, lo que es la historia oficial y la historia no oficial como tal. Y también, curioso es el caso, que del que nunca se habla que hubiera un cambio es de Ringo. Supongo yo que porque fue el menos importante dentro de la banda. Y también se habla de un intercambio con George Harrison. Entonces, siendo una banda tan icónica, no lo dudo ni tantito que haya desde las teorías más acertadas hasta las más disparatadas en este caso, ¿no? De hecho, con lo que respecta a los Beatles, sí puedo comentar que de música también empezaron desde lo más sencillo hasta que conocen a George Martin, que se le apodó el quinto Beatle, donde ya la música era suficientemente rebuscada y que pues sí, tiene unos arreglos maravillosos, yo puedo decirlo, porque son los que pioneros en la música en toda la especie de géneros, desde que le entraron al rap, desde que le entraron al pop, desde que le entraron al rock, este, a mucha gente pues le saca de onda la canción de Helter Skelter y en realidad pues yo lo veo como una precursión a lo que se conoce como el heavy metal, thrash metal, todos los metals que quieran, fue una forma como
de experimento y que pues a lo mejor las mentes más débiles, como el asesino de Lennon, si es que es el verdadero Lennon, pues fue el que, según dice, que detonó con esa canción. Yo sí la he escuchado muchas veces esa canción de Helter Skelter y pues no me provoca nada. La verdad, lo único que lo oigo es como un heavy metal y ya. Los Beatles, como marca y merchandising, hasta la fecha han sacado de todo habido y por haber. En composiciones sí, también podemos decir que en su haber está la película de Help, que también es como una película musical, pero ahí sí ya como que el concepto está un poquito rebuscado y la temática trata de un anillo que trae Ringo, que no se sabe de dónde lo sacó. Y vienen muchas parametrías ahí en la película que también son dignas de analizarse desde que los están persiguiendo, desde que quieren capturar a Ringo para hacer un sacrificio con él. Y ahí ves, sí, Yoko sí, pero también quiero hablar un poquito de esta señora oportunista, la neta. Este, Siguiendo con la película de Help, sí, también como que hicieron varios experimentos para hacer tipo de videos musicales. Se ve también una como estatua así tipo hindú. Y luego que lo quieren sacrificar a Ringo en una cueva. Y luego termina la, la película pues, de forma bastante extraña. Y no lo dudo que tenga sus códigos y mensajes, pero como que antes eran más pensados y menos eh, pues como ahora se ven, ¿no? En los videos musicales, hacía lo exagerado que hasta cualquiera que no sabe de los que dominan al mundo lo ven ahorita tan fácilmente, ¿no? Ahí sí hay que echarles un poquito de coco. Después de esa película, hicieron la película de Yellow Submarine, que es toda una onda psicodélica, este, que los dibujos de ellos son animados. También es una película musical y los Beatles en animación están viajando en un submarino amarillo. Pues, ahora sí que a lo mejor si te aspiras a algo o le entiendes perfectamente a la película de lo que va como las aventuras de los Beatles animados. Y sí puedo decir que pues sí pareciera una oda a la época de los setentas y a las drogas para sacar eso. Y sí, los Beatles no estuvieron involucrados en las voces, para eso tuvieron sus imitadores. Después sacan otra película que se llamó, que es el viaje mágico y misterioso, que todo transcurre en un autobús. Es un recorrido en autobús y también son una especie de videos musicales que ciertamente también pues vendrían siendo los pioneros de la música y de la forma de hacer videos. Y sí como que esa también está muy extraña entre que no trata de nada, entre que trata de un viaje, pero sí no se puede comparar con A Hard Day's Night, ¿no? Les digo, biografías oficiales hay una y dos montones que te cuentan sus vidas al revés y al derecho. Tenemos
películas con actores como Backbeat, que es el regreso de los Beatles, donde te cuentan oficialmente cómo fue su vida y trayectoria hasta cierto punto de la historia. Tenemos otra que también es con actores que la sacó el canal VH1, donde es una plática de John Lennon y Paul McCartney, ya cuando se vuelven a encontrar, les digo si es que es el verdadero Paul, en Nueva York. Y no me acuerdo cómo se llama, un día tú y yo, o algo así, algo así. Entonces, de hecho, eh, después, con el tiempo, salen unas grabaciones de Josh Harrison en cassette, que eso salió después del fallecimiento de George, que también murió de cáncer, donde él narra, según esto, efectivamente lo de la muerte de Paul y cómo, según ellos, a través de toda la trayectoria después de la muerte de Paul, empezaron a dejar mensajes sobre en las portadas de los discos, en algunas canciones, en algunas imágenes, de que el Paul que se veía no era el verdadero. Un documental lo suficientemente interesante de que dices, bueno, si es un documental apócrifo donde no se puede, según comprobar si es la voz de George Harrison, pues quien lo hizo es muy buen imitador de George Harrison, para lo que se explica. Y de hecho, hay un disco que la portada de los Beatles fue censurada y que me ha puesto mucho a pensar después de que vi el documental de George, el apócrifo. Después les digo cómo se llama. Yo creo que hasta lo pueden encontrar en YouTube. Ajá. Y entonces, hay uno que fue censurado donde se le ve a los Beatles con... Sí, pero hay uno que también te deja pensando sobre la portada que la llaman el carnicero o los carniceros. No sé si has visto esa portada, donde esa portada aparecen ellos de bata de blanco, vestidos de batas de blanco, así como si fueran doctores, y esa portada que fue censurada trae unos niños, pero no son niños como tal, son de juguete, son como bebés de juguete de aquella época, donde Paul, el supuesto Paul, aparece con, con dos niños aquí desnuditos sin cabeza. Y hay otra donde traen unos niños, pero sí, los que trae Paul en la cabeza, si mal no voy, no tienen cabeza. Y esa portada en el documental apócrifo de George comentan que era un mensaje donde ellos decían que Paul se había volado la cabeza. Pero, fue censurada esa portada y entonces la portada que salió al mercado son ellos como encima de unas maletas y no sé si Paul aparece adentro de una maleta. Y también fue la manera un poco rebuscada decir que pues ya el cuerpo de Paul estaba enterrado. De hecho, también se dice que con uno de los discos de solista de Paul, no cuando formó su banda con Linda, sino ya poco después, donde según lo pones con un espejo y viene su verdadero nombre, no el de Paul. Ahora bien,
Eh, he visto algunas entrevistas del supuesto Paul McCartney. No puedo decir que sí, eso no es. Yo creo que ese secreto se lo va a llevar él a la tumba. Donde le están preguntando sobre cosas que de ser el verdadero Paul, a mi gusto, son cosas que viviste con tus compañeros de banda, muy representativos, y parece que Paul no se acuerda y no se acuerda de algunas anécdotas. Pues, de hecho, los únicos que queda Ringo. Ringo no está muerto, ¿eh? Ringo está vivito y coleando. O sea, de dos quedan dos. Entonces, habría que ver si algún día Ringo dice la verdad sobre qué pasó en ese accidente de los que supuestamente dicen que Paul se voló la cabeza y que fue sustituido y que la relación con los Beatles jamás volvió a ser la misma, que eso es lo que comentan. Y te digo que sí, a lo mejor cuando ya ni pelas. Y de hecho, pues yo creo que si de verdad no es Paul McCartney, pues ha vivido tanto tiempo y tantos años bajo ese nombre que capaz de que nunca diga la verdad de lo sucedido, sobre todo porque pues destruiría lo que vendría siendo la figura icónica de Paul. De hecho, si él no es. Pero digo, hay también gente que ha comparado, sí, además yo lo he visto por YouTube, que también hay personas que han comparado ambos rostros y pues para mi gusto sí varían, ¿eh? Entre la barbilla, la forma de los ojos, este, la forma del cráneo. Entonces, en una de esas sí fueron capaces de sustituir a uno por otro el día que tuvo ese lamentable accidente y que pues con un accidente así donde el carro quedó hecho papilla y para la época pues sí dudo mucho que pudo haber sobrevivido así de fácil. Y bueno, donde dicen que dejaron, sí, y dicen que dejaron pues varios testimonios en varios discos, y te digo, eso viene en el documental apócrifo de Josh Harrison, que te digo que lo puedes encontrar en YouTube y viene todo, 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 todo explicado y que me parecería muy lógico porque si sacaron, según esto, estas, como revelaciones de George y estaban en una cinta magnética. Quiero pensar o que fuera muy dudoso que alguien las pudiera manipular a tal grado que la voz se escuchara igualita. Entonces, sí se queda como un anecdotario ese documental que explican paso por paso desde la muerte de Paul. Ahora bien, eh, dos ya se llevaron el secreto a la tumba. Faltaría Ringo que hablara al respecto, pero como creo que ha sido el integrante menos importante de la banda,
dudo mucho que si salga con una revelación así, se le vaya a tomar muy en serio. Por lo tanto, creo que también habría que revisar a lo mejor algunas canciones de las que pudieron haber compuesto en el trayecto, porque a lo mejor también por ahí dejaron alguna especie de pista de que además casi con el álbum blanco, este, las canciones se pusieron cada vez como que más extrañas en realidad. Y pues tocante a Yoko Ono, que dicen que fue la que separó a los Beatles, yo creo que si tomamos en cuenta que a lo mejor el Paul que está no es, y que pues primero se casó con Linda Eastman y después abrieron la compañía de Apple, que después Paul se empecinó a poner a su suegro para manejar la compañía. John Lennon ya no quiso, ya las cosas estaban tensando mucho. Sí, pero ahí voy el asunto sobre Yoko. Eh, que sobre Yoko, pues si ya de por sí las cosas estaban mal, obviamente al momento que entra a la escena una señora de 40 y qué óvole, que pues lo único que se colgó fue de la fama de John Lennon, porque esa es la verdad, se colgó de la fama de John Lennon, porque según esta señora japonesa, se creía un artista conceptual y tiene el talento de un simio, porque esa es la verdad, digo, a pesar de que sí hay japoneses muy talentosos, este, esta señora, pues, nomás no. Y desgraciadamente, a la falta de la figura materna de John Lennon, desgraciadamente lo voy a tener que decir así, o sea, John Lennon sí era muy talentoso, pero lo que se consiguió fue una mamá que que lo apoyara, que lo entendiera, que le hiciera su chiqui chiqui. Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Porque aparte de todo, digo, se olvidó, muy talentoso John Lennon, pero se olvidó de su hijo Julian. Digo, se olvidó por completo de Julian, que también Julian sí es un chavo talentoso. Lo único malo es que es idéntico a su padre. Y la única canción que le pegó a Julian Lennon fue una dedicada a su papá. Entonces, he ahí el asunto. Y sí, sí lo vi. Y fue donde me cayó el 20 con esa canción porque por más que yo le traté de agarrar sentido, nunca se lo agarraba. Y así creo que agarró más sentido. Lástima que tuviera un lastre como Yoko Ono. Y fue muy conveniente, este, que se metiera en tantos rollos John Lennon, que lo terminara matando David Chapman, y que fue muy conveniente para Yoko Ono, porque en biografías se dice que antes de que hicieran que hiciera el último disco de Double Fantasy, ya la Yoko tenía otro canchanchan y sí se planeaba el divorcio de John Lennon con Yoko. Entonces, a esta señora le vino como anillo al dedo, porque hasta ahorita es la que ha seguido capitalizando lo de
todo lo que tiene que ver con Lennon y los Beatles. Y de hecho, pues el supuesto Paul McCartney tiene que hacer hicieron como que migas para seguir ganando dinero. Por lo tanto, podemos decir que ahí está, o sea, pruebas y más pruebas de que sí, pues definitivamente también alguien quería deshacerse del, si es que es el supuestamente John Lennon, porque te digo que dicen que el verdadero sí está vivo, está en Inglaterra, ya es un viejecitino y hay fotos que comprueban que puede ser el primer John Lennon, porque como te lo expliqué, hay fotos donde se ven a los Beatles con sus dobles. Entonces a lo mejor el supuesto John Lennon contactado no es el primero, tampoco ni el original. Y que el John Lennon que han visto por Inglaterra enseña la casa que curiosamente fue famoso John Lennon. Entonces, también te da mucho que pensar si a lo mejor en una de esas a los integrantes más importantes de los Beatles fueron clonados. Eso no lo habías escuchado, pero yo sí he estado investigando. Y hay varios videos en internet. Ujú, ujú. Por eso yo también abogo de que a lo mejor el Paul McCartney, a lo mejor se inventaron toda una historia choroloca y a lo mejor es un clon. Entonces, de hecho, también hay videos por YouTube donde se muestra a los Beatles cantando, según esto, y no sé si son las luces o es el maquillaje o qué rollo, pero de la parte de aquí se ve cómo se les arruga como si fuera una especie de máscara. Entonces también eso te da a pensar que en una de esas hasta fueron sustituidos por reptiles. Entonces es muy complicado, la verdad, tocar la historia no oficial de los Beatles como tal. Y sencillamente a mí me parece fascinante todo lo que he encontrado. Y hay mucha gente analista inglesa que ha sacado esos videos donde parece que son como máscaras lo que traen puesto. Te digo, puede ser las luces, puede ser el maquillaje que se les haya arrugado, o sí, son máscaras, o también lo que dicen de Paul McCartney y de John Lennon. Te digo, si tú buscas en YouTube, en lugar de Lennon, con F, Fenon, vas a encontrar un millón de cosas y de teorías. Igual, si pones en lugar de Paul, pones Paul McCartney con F, como de falso. Entonces, de que dejaron un legado musical, pues sí. De que sacaron muchas cosas y a lo mejor con idea de la élite, pues también es válido. Pero sí este grupo me llama la atención y que además tocante a eso también me encontré no me acuerdo si era documental o donde hablaban de la canción de Soy la Morsa, que si tú la traduces no le hayas como que mucha coherencia con lo que maneja la canción. Y sin embargo parece que trata de una especie de reprimenda política hacia Inglaterra por el año en que estaban viviendo ese tipo de cosas y de ahí salió Soy la Morsa, como una especie de código. Entonces es una canción lo suficientemente interesante
que es digna de analizar entre muchas que escribieron y que parece que se ven muy fáciles, pero no. Lo que sí, también pueden encontrar de la historia oficial de los Beatles está en Netflix. Hay un documental precisamente nada más de George Harrison y uno de los Beatles como tal. El de George Harrison sí me llama la atención porque me lo vi completo. Y ya los últimos días de George estaba como que más espiritual y bastante abrumado por la fama que había tenido como los Beatles y también habla de un ataque que tuvo cuando ya estaba casado con su esposa mexicana, que fue llevado al hospital y que él sencillamente pues no entendía el por qué lo habían atacado de esa manera. Que también te podría a dilucidar que a lo mejor fue mandado por alguien este chavito para callarlo de algo que dijera que no fuera pertinente. Digo, se tejen muchas teorías y muchas cosas. Y bueno, pues este fue el programa que quería hablar sobre los Beatles. Y bueno, a ver si más al rato me conecto y te paso donde dicen de lo de Phenon para que te des una idea de que a lo mejor el John Lennon que nos pintaron y que mataron a lo mejor no era, ¿eh? Entonces pues me voy despidiendo. Esta fue Princesa Gary y a lo mejor también para otro tocaré a Prince, que también se habla mucho sobre que pudo haber un complot en su contra. Entonces me voy y espero que si no tengo nada para el sábado estaré este documentándome un poquito más de Prince. Pero bueno, por mi parte es todo, ya lo dejo hasta aquí. Se va a quedar grabado. Gracias para los que dieron corazones, para los que compartieron la transmisión. Y pues espero próximo. Así es que nos vemos. Hasta luego.